de Dios y la ponemos en práctica. Esto traería un resultado poderoso al pueblo de Israel cuando ellos pusieran en práctica aquello que Dios les estaba hablando. De la misma manera, Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere bendecir todo lo que nosotros tenemos si escuchamos y obedecemos atentamente la voz de Dios. Aleluya. Entonces, ¿de qué manera tú y yo podemos escuchar la voz de Dios? ¿De qué manera tú y yo podemos escuchar la voz de Dios? Número uno, tú y yo podemos escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. Así de sencillo. Alguna vez hay gente que quieren escuchar voz audible de Dios. Para pregonarlo, para decirlo desde lo púlpito, para que el ego de ellos sea llenado. Dios a mí me habla de voz audible, pero déjame decirte que la mejor manera de Dios hablar a su pueblo y hablar a la iglesia es a través de la Biblia. El cristiano que no lee las Sagradas Escrituras está distanciado de la voz de Dios. El creyente que no lee las Escrituras está distanciado del propósito de Dios. El creyente que no lee las Escrituras es una persona que está desconectada de las verdades bíblicas. Si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que irnos a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice que las Escrituras fueron inspiradas por Dios. En el momento que tú te diriges a tu sagrada Biblia, en el momento que tú vas a la palabra de Dios, no importa el capítulo, no importa el libro de la Biblia que tú estés leyendo, tú tienes que ir con la intención de que Dios te hable. De que Dios ministre a tu corazón, de que Dios haga algo a través de lo que tú estás leyendo. Pero el afán de la gente que quiere escuchar la voz audible de Dios, no sabiendo que ya la voz de Dios fue plasmada en las Sagradas Escrituras. En una ocasión yo estaba en una congregación predicando en una campaña. Y el último día se me acerca una joven, ella cantó en el coro toda la campaña. Se me acerca esta joven y me dice: pastor, quiero que usted ore por mí porque yo quiero saber qué dice papá. Sabe una frase que sabe mucho antes de los evangelios. Y honestamente, hermano, yo no encontré qué decir. Y ya yo había predicado la palabra. Amén. Entonces, la segunda manera de Dios siempre hablar a los creyentes y hablar a los cristianos cuando tú y yo escuchamos una predicación. Tú quieres escuchar a Dios hablar, escucha predicaciones. Cuando venga a la congregación, cuando venga aquí al templo donde nos reunimos, ven con la intención de que Dios hable a tu vida a través de la predicación. Durante la semana mantente orando por aquel que va a traer la palabra. No importa que sea el pastor, que sea el hermano Samuel, que sea el hermano Waldo, que sea el hermano Orlando, cualquiera de nosotros que traiga la palabra de Dios, nosotros estamos llamados a orar por esa persona. Para que en el momento que la palabra de Dios sea expuesta, Dios ministre corazón. Dios te puede hablar. Tú no tienes que irte a la montaña y a la muralla china para escuchar allá de manera sublime la voz de Dios. Dios puede hablar a tu vida a través de una predicación. Dios habla en nuestra vida y nosotros podemos escuchar su voz a través de la oración. Algunas veces pensamos que Dios, en medio del tiempo que tú y yo estamos orando con Él, hay muchas personas que piensan que Dios no habla.
Dios, cuando tú estás orando con Él, Dios usa también un tiempo para hablar a tu vida. Y aquí quiero explicar, porque muchas veces nosotros lo que hacemos cuando vamos delante de la presencia de Dios, ahora verdad que sacamos los 2 o 3 minutos para decirle algo a Dios durante el día, así cuando nos vamos a acostar, lo que hacemos es que vamos delante de Dios como el papagayo, ¿verdad? Y le llevamos a Dios todo un listín de las cosas que queremos. Dios, dame, quiero. Y esta es la oración que muchas veces hacemos de manera cotidiana todos los días. Déjame decirte que la oración es una buena oportunidad para en medio de tu tiempo de oración permitirle al Espíritu de Dios que hable de tu vida. De permitirle a Dios, de tú abrir tu alma, de tú abrir tu corazón. Mira, Señor, la Biblia dice que ya no hay velo, que ya el velo fue quitado y que ya tenemos acceso libre para entrar a tu presencia. Yo quiero que tú hables a mi vida. Santo Dios. Cuando tú estás orando, tú tienes que permitirle a Dios que Él hable a tu corazón. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Sabe qué quiere decir esto? No es que solamente la palabrita suena bonita, es que en medio de la oración Dios te va a responder. Algunas veces nosotros queremos que cambie el otro, pero nosotros queremos que Dios traiga cambio. Algunas veces nosotros escuchamos mensajes en la congregación y nos viene a la mente si el hermano fulano estuviera aquí escuchando estas palabras. O sea, queremos que Dios haga de todo en la vida de nosotros, pero no queremos que Dios haga en la vida de nosotros. Entonces la Biblia dice, clama a mí y yo te voy a responder, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero cuando tú le permites a Dios que hable a tu vida. Cada vez que Dios me permite, para mí es un privilegio cada vez que yo puedo despertar. Sabes que vivimos en un mundo, ¿verdad?, donde lindos y feos, ricos y pobres mueren. Pero cuando Dios me permite despertar cada día, para mí es un privilegio grande. Y yo no puedo desperdiciar mis primeros minutos en la mañana sin decirle a Dios, háblame. Sin decirle a Dios, conduce mi vida en ese día. Sin decirle a Dios, Señor, en este día yo quiero que tú me guíes y me utilices a bendecir la vida de alguien. Pero para esto tengo que vivir lo que dice la palabra de Dios. Amén. Hay que vivir lo que dice la palabra de Dios. Dios siempre va a hablar a nuestras vidas. Dios siempre va a hablar. Dios no se ha dejado de comunicar. Hay una historia o una anécdota de un creyente que en la embarcación donde él iba naufragó. Y el hombre allí se está ahogando y el hombre está clamando porque era un creyente. Y está, Dios, sácame de aquí, no me dejes ahogar. Y de repente hay una pequeña embarcación del área que va donde el hombre y le tira salvavidas. Y el hombre dice, no, yo no necesito esto porque Dios que va a venir a sacarme. Entonces luego viene una embarcación más grande y le tira un salvavidas grandísimo para que el hombre pueda llegar hasta ella y lo puedan sacar. Y dice el hombre, no, no es a usted, es Dios que va a venir a sacarme. Luego viene un helicóptero con rescatista y baja un rescatista de allá y le dice, ven, que te queremos salvar la vida. Y dice, no, es Dios que tiene que venir a sacarme. El hombre murió, se ahogó. Cuando el hombre llega al cielo, tiene un pleito allá con Dios. Este hombre gritando, Dios, ¿por qué me dejaste ahogar?
Tú sabes que yo soy tu siervo, que yo he obrado, que yo hacía tu obra, que yo era buenoso en tu reino. ¿Por qué me dejaste hablar? ¿Por qué no fuiste a sacarme? Yo le dije, porque mandé 3 diferentes formas para salvarte y tú las rechazaste todo. Dios siempre va a buscar la forma de hablar a nuestras vidas. ¿Sabías tú que Dios nos habla a través del sol? ¿Sabías tú que en el lugar donde no penetran los rayos del sol la vida no es productiva? Dios también nos habla a nosotros por medio de la naturaleza. Dios nos puede hablar a nosotros a través de un niño, Dios nos puede hablar a nosotros a través de cualquier persona, incluso Dios puede hablarnos aún de personas inconversas. ¿Se ha topado usted con gente que dice que tú no dices que eres cristiano? Usted sabe que el oído humano, nosotros los seres humanos somos seres emotivos. En Dominicana, usted sabe que allá el merengue de bachata, voy a un carro de esos de concho y lleva un merengue de eso, y yo estoy ahí conmigo. Pero usted sabe de manera inconsciente, estoy ahí con mi pie. Y el chofer que me conoce bien le dice, pastor, ¿y qué pasa? Dios puede utilizar cualquier medio para hablar. El problema es que muchas veces nosotros estamos tan distraídos, estamos tan desconectados de la fuente oficial para Dios hablar, que es la palabra de Dios, que no percibimos en el momento que Dios está hablando a nuestras vidas. En Hebreos capítulo 1 la palabra dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La iglesia que está viviendo el nuevo pacto de la gracia ya no tiene que depender de un sacerdote, ya no tiene que depender de un profeta. La Biblia dice que en estos postreros tiempos la voz de Dios es a través del Hijo. Dios habla a la iglesia a través de Cristo. Y nosotros hemos profesado que Cristo es el que está en nuestros corazones, que a Cristo fue que nosotros un día le permitimos que Él viniera a nuestra vida e hiciera morada en nuestros corazones. En otra palabra, tú y yo, como cristianos, siempre tenemos la voz más autorizada en nuestros corazones. Tú no tienes que andar por ahí anhelando escuchar la voz audible de Dios, de que venga un ángel y te hable y te diga, mira, tú tienes que predicar, tú tienes que enrolarte más en los asuntos de la iglesia. Tú no necesitas que un ángel venga y te diga, mira, tú tienes que ir a orar a la congregación, porque tú y yo tenemos la voz autorizada en nuestras vidas. Y esa voz autorizada en nuestras vidas fue la que un día comisionó a los discípulos y le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, bauticen a la gente y enséñenle a guardar los mandamientos que mi Padre ha prescribido. ¿Crees que tú y yo necesitamos que nos venga y nos repita eso? Ya la palabra lo dice. ¿Qué es lo que tú y yo entonces tenemos que hacer? Es obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Tú y yo no necesitamos escuchar voz audible. Tú y yo no necesitamos que venga alguien y nos susurre al oído lo que tenemos que hacer, porque ya la palabra de Dios lo dice que estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas noticias malas.
Y estos últimos días, Brasil está viviendo un momento bien difícil. El bosque desde las Amazonas se está incendiando. El gobierno de Brasil no tiene cómo controlar aquel incendio. Se dice que Brasil viene siendo el pulmón del mundo. ¿Sabe qué significa esto? Que si todo el bosque de Brasil es incendiado, el mundo va a tener muchos problemas de enfermedades y contaminación ambiental. Estamos viviendo un mundo de muchas malas noticias. A diario vivimos decepciones. A diario tenemos desesperanza. Hay mucho dolor, lo acabamos de escuchar a través de la pastora esta mañana. Hay enfermedades que ya la ciencia no tiene control de ellas. Problemas por doquier. En medio de un mundo, en la manera que se está desarrollando, los creyentes necesitamos tener nuestro oído bien afilado para oír, para escuchar la voz de Dios. Para entender qué es lo que Dios está comunicando al mundo, qué es lo que Dios le está comunicando a la tierra, qué es lo que Dios le está diciendo a aquellos que proclamamos que Jesucristo es nuestro Señor. Es el tiempo, hermano, de que nosotros como iglesia pongamos el oído a la voz de Dios. Es el tiempo de que nosotros, como dice la Biblia, nos pongamos en la brecha. Es el tiempo de que la iglesia se ponga en la órbita para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Nuestro país, la República Dominicana, donde yo vengo, es un país que ya no tiene seguridad. Centro y Suramérica no hay seguridad. Aquí mismo, en Estados Unidos, en cualquier momento se genera un tiroteo y mueren tantos. La droga ya no hay quien la detenga, es el negocio que mantiene la economía mundial. Necesitamos entonces tener nuestros oídos bien atentos para escuchar la voz de Dios. El impacto que produce la voz de Dios en nuestra vida debe llevarnos entonces a tres cosas bien interesantes. El impacto de la voz de Dios debe llevarnos a tres cosas interesantes. Sencillo. Obedecer. Aquellos que decimos que escuchamos la voz de Dios, aquellos que decimos que Dios habla a nuestra vida, tú y yo estamos llamados a obedecer. Eso fue lo que Dios le dijo a Israel a través de Moisés en el libro de Deuteronomio. Si ponen por obra y guardan sus mandamientos, que es lo mismo que obedecer a la voz de Dios. En el momento que tú y yo obedecemos lo que es la gran comisión para la iglesia en este tiempo, tú y yo estamos obedeciendo a la voz de Cristo. Tú y yo estamos obedeciendo a aquel que está dentro de nuestro corazón. Tú y yo estamos obedeciendo a la voz autorizada aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Hebreo dice que Cristo, oiga esto, que Cristo tiene un tanto más superior que los ángeles. Por eso es que la Biblia dice que todos los reinos del mundo, todo lo que existe, toda la sustancia de Dios está en Cristo. Aquel que usted y yo tenemos en el corazón, aquel que usted y yo un día le permitimos que Él realizara su obra de salvación en nuestra vida. Él tiene todo ese poder. Y en el momento que usted y yo cumplimos con lo que dice en las Sagradas Escrituras, en el momento que usted y yo obedecemos la gran comisión, estamos entonces escuchando la voz de Dios. Hoy en día se predica un evangelio muy positivo. Hoy se predica un evangelio muy humanista.
todos le queremos buscar una lógica, a todos le queremos buscar una palabra, a todos lo queremos ubicar a donde más me convenga, mi santo Dios. Pero ¿qué tú y yo podemos entonces decir de la vida de Pablo? ¿Qué podemos decir de la vida de los primeros discípulos? Vivían cómodos ellos, tenían lujosa casa con aire acondicionado, se movían en jet privados, se movían en carro, en limusina lujosa. No, ellos tuvieron que darlo todo por la causa de aquel que estaba hablando en el interior de ellos. ¿Cuántas veces la voz de Dios nos ha manifestado en nuestros corazones diciéndonos esto es lo correcto y nosotros nos hemos resistido? ¿Saben por qué una parte de los que salieron de la esclavitud no entraron a la tierra prometida? La Biblia dice porque ellos eran de duro servir. Y no le permitió a ellos que entraran a la tierra prometida. El desierto se lo tragó. Que no obedecieron. No prestaron atención a la voz de Dios. Pues déjame decirte que ahora la mejor manera de tú y yo hacer real la voz de Dios en nuestra vida es cuando tú y yo obedecemos lo que dice las Sagradas Escrituras. Amén. Jesús dijo: los que me aman son aquellos que guardan mi palabra y la ponen por obra. El que me ama. No es el que viene aquí, toma el micrófono y dice: yo soy el que más amo a Dios. Es el que pone su palabra. Vive Dios. Número 2. Escuchar la voz implica cumplir con la gran comisión de buscar a los perdidos. Tú y yo ponemos en práctica lo que es la voz de Dios en nuestra vida cuando tú y yo cumplimos con ese propósito de la gran comisión. La iglesia no tiene otro oficio. La iglesia no tiene otro proyecto. Está bien aquellos que hacen obras sociales, está bien aquellos que dan comida, está bien aquellos que hacen aquello, lo otro, pero la tarea principal de la iglesia en la tierra es proclamar que solo Jesucristo salva. Y una evidencia palpable de aquellos que a diario escuchan la voz de Dios son los que se atreven a obedecer la gran comisión. Y esto no solamente se refleja en regalos trataditos allá afuera, es en el diario vivir. Mis hijos pueden decir: mi papá es un mal predicador, mi papá no sabe cantar, mi papá no hace aquello, no hace lo otro. Pero mis hijos van a escuchar siempre: mi papá es un hombre de ejemplo. ¿Eh? A mi papá yo no lo he escuchado decir una palabra descompuesta delante de nosotros. Santo Dios. Número 3. Hacemos palpable la voz de Dios en nuestra vida cuando nosotros vamos a donde Dios nos manda. Una de las cosas que dio poder y vida a la primera iglesia, a los primeros discípulos, fue cuando Jesús los mandó a ellos de 2 en 2 a proclamar el reino de los cielos. Sí, porque es muy bonito hablar con el Señor, ¿verdad? Él hace los milagros de los panes, Él levanta al paralítico, Él resucita muertos. Andar en esa cobertura lindísima. Oh, qué bien el Señor haciendo milagros, qué bien el Señor multiplicando. Mira, mandó a callar los vientos, mira que le dio vista a un ciego, fíjate que levantó. Eso es gloria a Dios.
Entonces llegó el momento cuando el Señor nos mandó ahí. El Señor dijo, toda autoridad se me ha sido dada. Y esa autoridad que hay en mí yo la voy a delegar en aquellos que escuchan mi voz. Amén, gloria a Dios. En aquellos que obedecen mi palabra, en aquellos que son capaces de cumplir la gran comisión, yo les voy a dar esa autoridad. Amén. Déjeme decirle, predicar el evangelio no es fácil. Pararse en el púlpito no es fácil. Pararse aquí no es porque el hermano Bando, o el hermano Pastor, o el hermano tal o cual sepa mucho de Biblia. Es un compromiso. Estar parado en el reloj. Es aquello que van a donde Dios le mande, aquellos que son capaces de ir y buscar aquellos que se están perdiendo, son aquellos que continuamente están escuchando la voz de Jesús, vayan por todo el mundo. Aquellos que tienen el corazón abierto, sus oídos bien atentos para escuchar la voz de Dios. 4. La voz de Dios se hace latente y poderosa en nosotros cuando nosotros hacemos su voluntad. Él le dice que la voluntad de Dios es mala. La voluntad de Dios es pesada. Que la voluntad de Dios es aburrida. La Biblia dice que hacer la voluntad de Dios es agradable y es perfecto. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, tú y yo somos personas que continuamente estamos escuchando la voz del Señor. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es cuando tú y yo nos ubicamos, es cuando tú y yo nos situamos en el lugar de hacer lo que así Dios ha determinado para nosotros. Algunas veces nosotros queremos tomar la justicia en nuestras manos. Y aseguro algo, hermano. Si Dios me diera el poder para yo arreglar este mundo, pero no es como yo quiero, es como Él quiere. Jesús mismo dio ejemplo de esto. Jesús dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque cuando tú y yo ejecutamos la voluntad de Dios, esto entonces va a producir cosas agradables alrededor de nosotros. La voluntad de Dios es hacer lo correcto. Si tú tienes a tu esposa, ámala, eso es lo correcto. Que tú tienes a tu esposo, ámalo, cuídalo, eso es lo correcto. Esa es la voluntad de Dios. Que tú tienes a tus hijos, cuídalo, ámalo. Abrázalo, exprésale cariño, esa es la voluntad de Dios. Tú estás empleado en algún lugar, haz tu trabajo bien, esa es la voluntad de Dios. Que tú sirves en el área de tu trabajo, sirve con excelencia, esa es la voluntad de Dios. Que la gente vea, nosotros, hay una diferencia notable entre el mundo y nosotros. Tenga esa capacidad. Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Amén. Amamos a la palabra. Amén. No saque la palabra de Dios de tu vida cristiana. Esfuérzate. ¿Quieres ser un creyente de victoria? Vete a la palabra de Dios. ¿Quieres tener una familia bendecida aunque las circunstancias digan lo contrario? Vete a la palabra de Dios. De Dios. ¿Quieres que los problemas se resuelvan? Vete a la palabra de Dios. Hay enfermedad. Vete a lo que dice la palabra de Dios.
que murió. Vete a la palabra de Dios. Que la voluntad de Dios es agradable. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Ora. No saques de tu vida cristiana la oración. La oración es tu irte en intimidad delante de la presencia de Dios. No solamente le voy a hablar a Dios y lo voy a dejar por allá abrumado con todo lo que le estoy diciendo. Voy a permitir en medio de la oración que Dios hable a mi vida. Voy a ir a mi congregación con actitud que cuando el predicador esté hablando, Dios habla a mi vida a través del predicador. Como digo el joven Samuel, habla Jehová, porque tu siervo oye. Que tú vengas a la congregación con actitud, Señor, que va a predicar Jonathan. Yo quiero que a través de Jonathan tú hables a mi vida. Y voy a estar ahí atento, esperando a ver qué es lo que Dios va a decir a mi vida, qué es lo que Dios va a ministrar a mi vida. Pero ya yo tengo una semana orando por el mensaje de Jonathan. Hay una estadística. ¿Sabe por qué la gente no valora las predicaciones de sus pastores? Porque una gran mayoría no ora por el sermón del pastor. La historia habla de un predicador llamado Carlos Spurgeon, uno de mis favoritos. Y este hombre, cuando predicaba en Inglaterra o se movía a cualquier nación, miles y miles de personas entregaban su vida a Dios. Y un día la Mission World, o las misiones mundiales de aquí de Estados Unidos, mandaron a Moody a ver qué era lo que estaba pasando con este predicador en Inglaterra. Y Moody, un gran predicador estadounidense, cuando fue allá, le preguntó: mira, queremos, y él fue con notas, queremos que tú nos des las estrategias de por qué tus predicaciones son tan poderosas. Spurgeon lo llevó al sótano de la congregación. Le dijo: aquí te voy a revelar el secreto de por qué mis predicaciones son poderosas. Cuando lo llevó al sótano, le dijo: mira, ¿qué está viendo? Dice Moody: yo veo una multitud de gente orando. Dice: ahí radica el poder de mis predicaciones. Hay un ejército orando para que cuando yo predique la palabra sea dirigida al corazón de los que están perdidos. Amén, gloria a Dios. La iglesia necesita, hermano, orar por sus pastores. La iglesia necesita clamar por sus predicadores. ¿Usted cree que es antibíblico lo que le estoy diciendo? Pablo le dijo a la iglesia: oren por nosotros para que Dios nos dé de nuevo en el momento que estemos hablando de la predicación. Aleluya. Alabado a Dios. ¿Quiere que Dios te hable? Sencillo. Clama a Él, ora. Y Él te va a responder. Dámosle a Dios, hermano, que en este tiempo nuestros corazones estén listos Santo Dios. para decirle: Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Dios, envíame a mí, yo estoy dispuesto, yo iré. No es solamente cantar la cancioncita de Marco Sweet. Heme aquí, envíame a mí, yo iré, Señor. Pero ¿qué estamos haciendo? Te llevaré tu gloria por las naciones, dice la canción, pero lo estamos haciendo. Cantamos de madrugada, te buscaré. ¿Estamos haciendo? Vamos a pedirle a Dios que nos dé la capacidad de a diario nosotros poder escuchar la palabra de Dios. Dicen los psiquiatras y los psicólogos:
Se gasta tanto dinero en buscarle solución al problema de la conducta. Dicen ellos, el resultado de los problemas de conducta no están allá, están dentro del mismo hombre. Son gente que no tienen a Dios. Ellos dicen que el problema de muchas enfermedades cardiovasculares, muchos problemas de la presión, muchos problemas tienen que ver con que la gente tiene resentimiento del corazón. Porque la gente vive haciendo una mezcla de todo lo que fue el pasado. Toda esta ansiedad que vemos en el medio ambiente no es un asunto porque viene esta enfermedad y tu psiquiatra tiene que tratar que no, eso está dentro de nosotros. Y en el momento que tú y yo le permitimos a Dios que saque eso, Él lo va a hacer. Amén. Si Él dividió el mar para que el pueblo lo cruzara, ese problemita se va a ir si nosotros le permitimos a Dios que Él lo haga en nuestras vidas. Amén. Usted solamente tiene que abrirle el corazón a Dios. Hay gente que quiere irse a las naciones a predicar. Y el vecino de lado todavía no le hemos dicho Cristo que antes. Queremos que el mundo se salve. Pero en nuestra propia familia le decimos que Cristo tiene un plan de salvación. El impacto de cuando Dios tiene que resonar en tu vida, tú tienes que estar en tu vida, permitir, dejar que Dios hable a tu vida, que Dios hable a tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar a mi vida, Señor. Muchas veces, Señor, andamos buscando a tanta distancia de que tú hables en nuestra vida. Lo tenemos tan cerca. Lo tenemos a una cuanta pulgada de nosotros, su palabra. Solamente ya la tenemos en papel. Ya la tenemos, Señor, de manera digital. Y es a través de tu palabra que tú diariamente quieres hablar a nuestras vidas. Señor, muchas veces hacemos como los idólatras. Bendito Dios. Que solamente nos conformamos con ver la imagen y no permitimos que aquel que está en la imagen entre a nuestros corazones. No queremos imágenes, Señor, queremos que tú gobiernes, tú dirijas nuestras vidas, Señor. No queremos tener una relación contigo desde afuera, queremos que tú estés adentro. Queremos, Señor, que nuestras vidas sean sazonadas, que nuestras vidas sean dirigidas por lo que dice y establece tu palabra. Tú le dijiste a Israel de que si ellos escuchaban, si ellos obedecían, si ellos ponían en práctica tus mandamientos, Señor, todas las naciones de la tierra iban a tener que mirar la gran prosperidad que tú ibas a dar a Israel. Señor, en Estados Unidos, cada vez que nosotros vemos un edificio, pensamos, ahí debe de estar un judío. Aunque ellos no han aceptado a Cristo en su mayoría todavía, sin embargo, muchos de ellos caen en esta bendición. Muchos de ellos poseen esta promesa, Señor, que ellos se esfuerzan humanamente de poner los mandamientos en práctica. Sí. Señor, pero en el día de hoy nosotros tenemos algo más excelente. En nuestro tiempo tenemos lo más interesante.
por encima de la Torah, por encima de los rituales judíos, por encima, Señor, de todo lo existente en la tierra. Hoy tenemos la voz autorizada en nuestras vidas. Hoy tenemos a Cristo. De la manera que tú tienes para hablar a los pueblos, para hablar a las naciones. En otro tiempo tú te comunicaste a la humanidad a través de profetas, de los reyes, de sacerdotes, pero hoy, en este tiempo, tú hablas en nuestras vidas a través del Hijo. Señor, y cuando nosotros obedecemos lo que el Hijo mandó hacer, estamos escuchando tu voz. Cuando vamos al perdido, cuando vamos al desamparado, cuando vamos a donde la viuda, cuando vamos, Señor, a buscar a aquellos que están en prisiones de amargura, estamos obedeciendo la voz de aquel que todo lo puede. La palabra dice, Señor, que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Permítenos en este tiempo, Señor, abrir el corazón, la mente, abrir nuestros oídos espirituales para que tú hables y ministres a nuestras vidas, Señor. La solución a nuestros problemas, a nuestros males, Señor, no está a la distancia de nosotros, está dentro de nosotros. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida reconciliada contigo. Una vida que te agrade. Una vida que glorifique tu grandeza, Señor. Y al nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Y el que vino con alguna preocupación, bendícele. Aquel que dice, ya no aguanto, no puedo más, ayúdame. Tú eres el Dios de esperanza. Aquel, Señor, que no siente fuerza. Tu palabra dice que tú multiplicas las fuerzas a aquel que no tiene nada. Aquel que ya no ve solución. Tú eres el Dios de lo imposible. Aquellos que estamos pidiendo por una sanidad, que llegue esa sanidad a nuestra vida, sobre todo que se haga tu voluntad, que ella es agradable y perfecta. Te pido tanto que cambie a mi hermano, Señor, si no cámbiame a mí. Cámbiame a mí, para que yo pueda ver a mi hermano de otra manera, para que yo pueda ver las circunstancias de otra manera, para que yo pueda ver, Señor, los problemas desde otro ángulo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Dios, por tu presencia en medio nuestro. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por escuchar la voz de Dios. Damos gracias al Señor por la preciosa mañana, por sus palabras. Comprometámonos con la palabra de Dios y prestemos oído a lo que ellas hablan a nuestra vida. Una de las cosas que siempre tenemos que tener claro, hermano, es que Dios nunca calla. Él siempre habla. Aun cuando la gente o los estudiosos dicen que existió un periodo de 400 años de silencio, le llaman 400 años de silencio, Dios todavía en el silencio del hombre siguió hablando. El hombre pierde la noción de la voz de Dios, Dios no pierde su facultad de hablar. Porque el salmista expresaba y decía que aún los cielos cuentan la gloria de Dios. Y dice que el firmamento anuncia las obras de sus manos. Quiere decir que aun cuando no haya quien hable en nombre de Dios,
y digo ahora usando cualquier persona humana, Dios no deja de hablar. Desde el principio estuvo hablando. Habló dando instrucciones personales como se las dio a Abraham. Habló a través de sueños como lo hizo con José. Habló a través de visiones como se las dio a Isaías. Isaías declaraba y decía: y vi a uno sentado en el trono, que se hizo falda, llenaban el templo, teniendo visión de Dios. Habló por inspiración divina a hombres como Jeremías, que hablaron la palabra de Dios. Y en todas estas formas que Dios escoge para hablar, siempre hubo un conflicto entre lo que Dios hablaba y lo que el hombre comunica. ¿Sabe por qué? Y yo no me entienden. Porque siempre los hombres están expuestos a tratar de imponer sus sentimientos y emociones, y claramente, ¿verdad?, también su método de interpretar algunas cosas. Pero entonces, Dios, como es tan perfecto, seguro, Él manda la forma más infalible de Él hablar. Dice que nos habló en este tiempo por medio de su Hijo. La revelación de la voz de Dios se hizo carne, estuvo con nosotros, habita en nosotros, continúa hablando todos los días. Esa voz no se calla. Pero sí, Hebreos, si usted se va al capítulo 2, el versículo 1, da un consejo, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, el consejo es para nosotros, a prestar atención a lo que las palabras de Dios nos están comunicando diariamente, de modo que no nos extraviemos en el camino. Amén. Porque nuestra percepción, nuestra cosmovisión de las cosas en la vida nos pueden extraviar de no percibir realmente cuál es la voz de Dios en nosotros. Tenemos un Espíritu Santo que todos los días está en nosotros, obrando, comunicándonos la vida de Cristo, y tenemos la palabra escrita. Todo lo que el Hijo de Dios es, está aquí en las bellas palabras que tenemos en la Escritura. Así que vamos a prestar oído a la voz de Dios. El problema nuestro en este tiempo es que queremos una sola forma de que Dios nos ama. Hemos escogido una sola forma. Queremos que nada más nos estén hablando los hombres todo el tiempo. Y no queremos crear un compromiso con la palabra de Dios. Cuando tú quieras escuchar la voz de Dios, vete a las Escrituras. Ahí está todo el consejo, ahí está todas las instrucciones, ahí está revelado todo lo que Dios quiere que tú sepas de él. Porque el problema es que cuando los hombres muchas veces hablan, si no han prestado atención a las palabras de Dios, nos pueden llevar a extraviarnos en el camino. ¿Ven? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Por eso los de Ciro y Sidón, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, cuando Herodes se enoja con ellos, después que Pedro es sacado de la cárcel por el ángel, dice que el pueblo clamó y dijo: voz de Dios y no de hombres. Lo que este mundo necesita es voz de Dios. Amén, iglesia. Amén. Entonces, nosotros podemos ser la voz de Dios cuando atendemos a las palabras que Él ha hablado. Así que en esta mañana reciba este consejo de parte de nuestro Señor Jesucristo,
y pongámoslo en práctica. No esté buscando que otro le esté diciendo.